bienvenidos a nuestro video acerca del algoritmo de vecinos cercanos. Este video se realiza para la materia de minería de datos. Somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia de 10º semestre. El grupo está conformado por Francisco Pereira y quien les habla, Andrea Baque. Entonces, para explicar este algoritmo, pues necesitamos identificar de que podemos tener un dato, que en este caso es el que se ve aquí en amarillo, y que no necesitamos clasificarlo en alguna de las dos clases que tenemos existentes, como se puede visualizar en este gráfico. Para poderlo clasificar, pues entonces se tiene que utilizar un método de entrenamiento y de acuerdo a los datos que ya están clasificados, entonces verificar cuál hay en nuestro dato, a cuál es la clasificación que más se acerca. Entonces, para ello pues necesitamos identificar cuál es la distancia de nuestro dato respecto a los demás datos que ya están clasificados. Como se puede visualizar, dentro de estas tres distancias que tenemos aquí, la distancia menor es la distancia de 1. Esa distancia se puede medir por la distancia euclidiana. Esta distancia euclidiana corresponde a la raíz de la suma de las diferencias al cuadrado. Teniendo en cuenta esta operación, pues ya podemos determinar cuál es la distancia que existe del punto que queremos clasificar a uno de los puntos que ya está clasificado. Para entonces nuestro ejemplo, tenemos que la distancia mínima respecto al dato que queremos clasificar con el que uno que ya esté clasificado es la que corresponde a D1. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que nuestro dato amarillo corresponde a los clasificados en el dato de los datos verdes, corresponde a uno de los datos verdes. Pero entonces existe la posibilidad de que se pueda medir esta distancia no solo respecto a un solo vecino cercano, sino respecto a varios vecinos cercanos. Entonces, para esto pues se considera en este ejemplo que K puede ser igual a 3. No estamos teniendo en cuenta un solo vecino, sino que podemos tener en cuenta 3 vecinos cercanos de nuestra variable amarilla. De igual manera, viendo la distancia que tiene nuestro dato amarillo respecto a los datos que ya están clasificados, pues se puede identificar que está más cerca de los datos verdes. Entonces corresponde como tal a la clasificación verde también. Otro ejemplo es que podemos tener no solo 3 sino 6K. Podemos mirar nuestro dato respecto a 6 vecinos cercanos y teniendo en cuenta esto, pues también podemos identificar que está más cerca de los datos que están en rojo. Entonces, por lo tanto, nuestro dato se ubica en la clasificación rojo. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, pues podemos aplicar un algoritmo K de vecinos cercanos en una base de datos. Entonces, para este ejemplo, pues tenemos ciertos puntos que ya están, que tienen su clasificación y que también tienen unos datos. Tenemos de los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de los cuales 3 pertenecen a la clase A y 3 pertenecen a la clase B. Para esto entonces añadimos un punto 7, el cual necesitamos identificar cuál es la clase a la cual existe, en la cual corresponde, perdón. Entonces aquí en este gráfico donde vemos pues nuestras variables, identificamos cuáles son los puntos que pertenecen a la clasificación A y cuáles son los puntos que pertenecen a la clasificación B, y pues nuestro punto verde es el que indica el que queremos encontrar a qué clase pertenece. Teniendo en cuenta lo de la distancia euclidiana, pues se mide la distancia de nuestro punto que queremos ubicar respecto a los puntos que ya existen en los datos clasificados. Entonces aquí estamos, por ejemplo, haciendo la diferencia euclidiana entre los puntos 1 y el punto 7, el punto 2 y el punto 7, y asimismo pues se hace para los otros puntos. Teniendo en cuenta esta operación, pues identificamos que estas son las distancias que hay entre nuestro punto que queremos clasificar y los que ya existen clasificados. Estos datos se tienen en cuenta en esta matriz de distancias y ahí podemos identificar cuál es el punto en que menor distancia hay.
identificamos que nuestro punto 7 tiene una menor distancia al punto 3, lo cual corresponde a que nuestro punto 7 pues se corresponde a la clase A. De todas maneras, también se puede identificar con 3 distancias, como les indicaba anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, aquí 3 distancias, seguimos identificando que nuestro punto que queremos clasificar se encuentra más cerca a los puntos 2 y los puntos 3, los cuales corresponden a la clase A. Entonces sigue siendo el resultado de que nuestro punto a clasificar pertenece a la clase A. Tenemos aquí otro ejemplo donde estamos haciendo el uso de unos datos de una multinacional que tiene unos clientes. Entonces tenemos 3 clientes que son Juan, Pedro y María, los cuales tienen pues una antigüedad, un rango de sueldo, indica si tiene hijos o no, el género, el estado civil, el lugar de nacimiento y pues el tipo de cliente que ya está clasificado. Nuestros 3 clientes ya tienen clasificación, de los cuales 2 son ocasionales y 1 es frecuente, pero pues tenemos ciertas diferencias en las variables que vemos en nuestros datos. Por ejemplo, la antigüedad tiene un tipo de dato numérico, el rango de sueldo tiene un tipo de variable ordinal, los hijos y el género son un tipo de variable binaria, el estado civil y el lugar pues son variables categóricas, y pues el último campo pues corresponde a nuestra clase, que corresponde al cliente. Entonces, para este ejercicio pues queremos identificar a qué clase pertenece el cliente Ángela, el cual pues tiene también sus diferentes variables, y pues queremos identificar dónde lo podemos clasificar, clasificar, tipificar. Entonces, para esto necesitamos hacer una normalización de los datos que ya tienen nuestros clientes. Para ello, esta normalización tiene que hacer que los datos entren en un rango de 0 a 1. Como los datos de hijo y género pues solo tienen 2 tipos de variable, entonces se clasifican de 1 y 0. Para la variable rango de sueldo pues también se utiliza la siguiente transformación, en la cual si es menor a 200 pues se le da el valor 0, si es de 250 a 750 se le da el rango de 0,5, y si es mayor a 750 se le da el rango de 1. Y pues aquí en la tabla pues ya vemos los valores reemplazados respecto a este rango que ya definimos. Para la variable de antigüedad pues también se requiere normalizar este dato, y se necesita pues darle el valor de la antigüedad que tiene el cliente en la compañía. Entonces se necesita que la distancia, que la variable sea igual tanto en el rango inicial como el rango que vamos a normalizar. Entonces, para esto pues utilizamos la ecuación que está aquí en la diapositiva que estamos visualizando, y teniendo en cuenta esto pues identificamos de que el dato que teníamos ya normalizado dice que se encuentra en un rango ya sea entre 0, 0,4 para Pedro, 0,6 para María, y a Ángela pues le damos el valor 0,6. Para los estados civiles pues tenemos 4 posibles estados civiles, y para los países también tenemos 10 posibles países. Entonces, para esto se tiene que hacer el cálculo de la distancia euclidiana. En este caso pues vamos a verificar la distancia euclidiana entre Pedro y Ángela. Entonces, en esta tabla pues podemos identificar cuáles son las diferencias o las similitudes que existen de los datos que tienen estos 2 clientes. Por ejemplo, entre los hijos y el género pues identificamos que son totalmente diferentes, por eso tienen una diferencia de 1. En la antigüedad pues se encuentra que esta diferencia es de 0,2, y en el rango de sueldo se encuentra que la diferencia es de 0,5. En el estado civil pues no tiene ninguna diferencia, y en el lugar pues también existe una diferencia. Entonces, haciendo la suma de estas
Identificamos que el valor de la distancia euclidiana es de 2.8. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues hicimos la misma regla para la diferencia euclidiana entre Ángela y Juan, entre Ángela y Pedro, y pues entre Ángela y María. Identificamos que la menor distancia es la que existe entre Ángela y María. Por eso entonces decimos que que Ángela corresponde también a la clase que el cliente es ocasional. Entonces, en el siguiente segmento de video podemos identificar cómo podemos utilizar este algoritmo en el programa R con un caso que corresponde al cáncer de mama. Ya para esto nos va a colaborar nuestro compañero Francisco Pereira. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Francisco Pereira, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa. El día de hoy le queremos hacer un ejercicio práctico de vecinos cercanos mediante R, aplicando minería de datos. En el momento, este fue un ejercicio que fue gracias a esta edición, esta segunda edición de Machine Learning con R. Se encuentra completamente en internet, ya sea en el siguiente link. ¿Qué les puedo decir? Para este caso es necesario instalar dos librerías. Lo podemos hacer mediante comando, uso de herramientas, instalar paquetes y buscamos, en este caso, class Gmodels. Pues en mi caso ya lo tengo montado, o sea que no es necesario. Entonces decimos que en primera instancia vamos a cargar nuestra data, que no tenemos en este momento ningún tipo de dato cargado. Hay dos formas, una es llevándolo directamente al aplicativo de RStudio o la otra es mediante la ruta. La ruta de Windows, en mi caso, Machine Learning, está en el escritorio y ustedes pueden ver que esta ruta que trae Windows tienen un contraslash. Para que nos funcione sería de manera semejante pero con un slash. Entonces decimos que aquí está dentro de mi carpeta que se llama Machine Learning KNN slash el nombre de mi archivo con su extensión para poderlo cargar. Bien, aquí vemos de que esos archivos han sido cargados correctamente y me dice que hay 561 observaciones con 32 variables. Si vemos el archivo, me dice que pues esto es un documento en base a métricas de toma de decisión de células cancerígenas o no. Entonces decimos que hay un tipo de diagnóstico que son las malignas, que van a ser las M, y las benignas, que son las B. Para nuestro caso, pues no requerimos, digamos, el tipo de identificación de este paciente, entonces mediante este comando lo eliminamos y vemos que solamente nos aparecen los diagnósticos. Bien, para saber cómo están estas frecuencias de los diagnósticos en todas nuestras muestras, hacemos mediante una tabla y nos dice que las benignas son 457 y las malignas 212. Yo quisiera cambiar ese parámetro de nivel B y M por benignas, ¿sí? Este nivel de B por benignas y el M por malignas. Entonces, gracias a esta línea de comando, esto ocurre y entonces cuando vemos aquí en el diagnóstico, las malignas, que estaban anteriormente en M, quedan en benignas. Bien. Para otro caso, para de pronto saber un poco acerca del porcentaje de estos diagnósticos, este comando me sirve a mí para saber qué porcentaje hay actualmente en mi documento de las 569 observaciones, cuántas son benignas, que son 62.7, y cuántas son malignas. Tenemos un conjunto de datos que es principalmente numérico. Ahora veamos algún resumen estadístico de algunas variables, pues para darnos una idea de cómo están las escalas. Esto quiere decir que cada una de las variables tiene una escala muy diferente, lo cual pueden producir algunas imprecisiones, por lo que es necesario normalizar estas variables. Entonces, ¿por qué se dice esto? Esto de acá.
Decimos que en el radio aparece un mínimo de 6.981 con un máximo de 28.110. Así para el área y para es suavizantes, bueno, suavizables. Bueno, después de esto, ¿qué hacemos? Entonces es necesario de hacer un proceso de transformación de normalización. Es decir, que este proceso es mediante una función de escalas de normalizar valores mínimos y máximos. Entonces, de esta línea de código es posible hacer ese proceso de normalizar nuestra función pues para que las diferentes escalas no produzcan una imprecisión en el algoritmo de clasificación con esta función que se llama la API. Con la API podemos ver mediante una tabla cómo están estas normalizadas, estas entre 1 y 0, ¿sí? En el caso del área. Podemos ver ahí las métricas normalizadas en el caso del área. Consiguiente, es dividir estos datos en dos conjuntos. Entonces, uno es para el de entrenamiento y el otro es para el de prueba. Entonces, hacemos un training para este caso. Entonces, mediante que el conjunto de entrenamiento de mi data, ¿sí?, que van a ser los de 1 a 469, y en el caso de las de entrenamiento y en el de las de prueba serán de la siguiente serie. ¿Sí? Bien, después de eso, pues vamos a guardar un par de listas donde están almacenados los resultados de los diagnósticos correspondientes a cada conjunto. Entonces, gracias a la función de labels, esto es posible. Y este de pruebas. Bien. Finalizado esto, ¿qué hacemos? Vamos a entrenar este modelo. ¿Sí? Entrenemos el modelo. Es decir, que vamos a decir cuál es el conjunto de entrenamiento, dentro del conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba, donde se encuentran almacenados estos resultados para el conjunto de entrenamiento. Y la K es el número de vecinos cercanos. Aquí. Acá es el valor del número de vecinos cercanos. Sí. Como sabemos, el valor de vecinos cercanos en el caso de entrenamiento dice que son 469, es decir, que si yo a 469 le saco la raíz cuadrada, dice que son 21. Esto redondeándolo, entonces decimos que el valor de K es 21 para poder evaluar este modelo. Bien, después de esto queremos que nos haga justamente una tabla donde vamos a pedirle que nos considere como una tabla de contingencia, una tabla cruzada. Entonces evaluemos este modelo, esta evaluación del modelo, y donde va a considerar estos resultados del conjunto de prueba y los resultados que predice nuestro modelo, es decir, este de acá. Entonces decimos que el contenido de celdas encontradas, eso va a ser un total, una tabla total, donde dicen que son benignas y malignas, y aquí nos encontramos el total de estas. Seguido, continuando con la tabla, podemos decir de que en la diagonal principal vamos a obtener los resultados que se están prediciendo, donde decimos que pues benignos con benigno fueron 77 aciertos, ¿sí? Maligno con maligno fueron 21 aciertos, y en la diagonal secundaria
tenemos justamente que, pues, que predijo que benigno y cuando era maligno, y cuando era maligno, cuando es maligno y cuando era benigno. Eso se conoce como los falsos positivos o falsos negativos. Pues en este caso, fueron, ¿cierto? Cuando fueron benignos y fueron malignos, 0, y cuando fueron malignos y fueron benignos, pues fueron 2. Son los que se conocen como falsos positivos. Estaba mirando por acá, sí, por la parte del performance de esto, estamos mediante frame en escala. Esto pues lo aplicamos en el momento del área. Entonces podemos ver un resultado que fueron menos 1432 y el máximo fue 5.24 en 59. Bueno, entonces a continuación vamos a ver si podemos mejorar esta precisión del modelo mediante un Z-score. Recuerden pues, que el Z-score es cuando vamos a tomar una observación, en este caso debe ser área. Esta la restamos con la media y la dividimos entre la desviación estándar. Luego, después del Z-score, entonces después de haber ejecutado este Z-score, podemos ver este conjunto de datos que ya están convertidos. Z-score. Ahora repetimos todo, prácticamente todo, a los pasos anteriores para el conjunto de datos convertidos ya en Z-score. Que es esto que estoy haciendo acá, prácticamente lo mismo que hicimos anterior, y luego creamos nuevamente la tabla para ver esos resultados por el Z-score. Entonces para esto vamos a limpiar aquí, voy a pegar esta, decimos que vamos a preparar nuevamente nuestra data, los mismos niveles para los de pruebas y entrenamiento de pruebas, los labels para que nos muestren y nuevamente entonces mediante esta función podemos ver que ya los valores en aciertos son 77, que son cuando son marinas son 21. Como podemos ver en la anterior tabla, pues la cantidad de aciertos no varía, ¿sí? Es decir que a pesar de que apliquemos un Z-score a este ejercicio, de acuerdo a la anterior, vemos que es muy preciso, a pesar de que pues, sabemos que hay dos como pasos positivos y negativos, que son que malignas fueron consideradas como benignas, que fueron 2, pues es algo complejo, ya si hablamos en cuanto a la salud. Es decir, que con este ejemplo podemos decir de que es muy exacto en cuanto a las otras características. Con esto concluimos acerca de un ejercicio que es posible para identificar dentro de un aspecto de células benignas y malignas aplicando R a una data. Muchas gracias.